Bien, muy buenos días a todas y a todos. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario de cuenta. Sí, señor presidente, tenemos una cuenta. Han llegado oficios. Un oficio del señor presidente de la República con el que hace presente la urgencia, calificándola de simple, para el despacho del proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Ese proyecto se fue ya despachado. Dos, un oficio del ministro de Salud, doctor Enrique París, con que da respuesta al oficio número S83 enviado por esta comisión con fecha 30 de septiembre del 2020 que informa sobre la situación de financiamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre. Y un último oficio también del ministro de Salud con el que da respuesta a otro oficio de esta comisión e informa, entre otros aspectos, sobre las medidas adoptadas en el ámbito de recursos humanos en los hospitales San José de la región metropolitana y Hospital de Osorno en la región de Los Lagos. Eso es todo, señor presidente. Ya, me hace llegar, por favor, Muy bien, nos hace llegar a todos los senadores y senadoras los oficios, por favor. muy bien, presidente. Sobre todo a mí, urgente el de Osorno, porque hay problemas de movilizaciones hoy día también allá en la región, por los despidos que se han anunciado. Que ingrese, por favor, los asesores y el ejecutivo. Muy bien, presidente. Para la próxima semana, y me gustaría invitar al superintendente de salud, pues la ISAPRE han enviado un mail, la ISAPRE con salud y más vida, nueva más vida, advirtiendo del mal uso de las licencias médicas, supuestamente falsas. La ISAPRE más médica señaló que desafilió y se querellará contra 28 personas por licencias médicas, según ellas falsas, dado que cree que han incurrido en el artículo 202 del Código Penal, el que dice que el que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento u obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y medio y multa de 25 a 250 UTM. Según Banmédica, del total de las licencias emitidas entre febrero del 2020 e inicio de agosto del 2021, 12,3% han sido fraudulentas o sin justificación médica. Y de acuerdo a la Superintendencia de Salud, en el segundo trimestre de este año, las ISAPRES autorizaron entre 55 y el 75% de las licencias médicas tramitadas. Me gustaría entonces invitar al superintendente que nos aclare esto, porque tengo indicadores de licencias médicas curativas por ISAPRE. Y la verdad que tengo serias dudas. Así que para la próxima semana, señor secretario, martes o miércoles. Más bien el martes, porque el miércoles es muy corta la sesión. Y también vamos a poner la enfermedad crónica. Bien. Rabín, perdón, oye, mira, ¿Sí? solo el Ejecutivo nos pidió que pudiéramos postergar tanto la votación del proyecto antimicrobiano y de la ley que regula a los precios excesivos de los exámenes. Entonces, nosotros aceptamos, pero la idea era que pudiéramos votarlo ambos proyectos también la próxima semana. No, no hay problema en eso, ese fue el acuerdo. Por eso que ayer no se puso en tabla. Ya estamos de acuerdo. Estos Pres- proyectos también, por favor, secretario, que queden para votarlo la próxima semana. Presidente, el de precios, se abrió un plazo nuevo ayer en la sala que usted solicitó hasta el 22 de octubre. Ah, sí, porque están trabajando las comisiones, o sea, los asesores con el gobierno, por eso que le dimos hasta el 22 de octubre, pero estoy de los antimicrobianos, el Ejecutivo, que lo íbamos a ver ayer, pidió un plazo de una semana más. Muy Ese bien, lo ponemos en tabla para votarlo y nada más. Punto. muy bien. Y la enfermedad, ¿cómo se llama? Que me dijo que me pide la senadora Carolina Goech. También lo ponemos en tabla. Ese es fácil despacho de que no hay problema. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla porque hay 5 expositores. Por favor, 10 minutos porque tenemos una hora nada más de sesión.
Eh, Está invitada la académica de la Universidad de los Andes, señora Francisca Reyes, solicitud de la senadora Bomber, la experta en Derecho de Familia y Niños, Niñas y Adolescentes, señora Daniela Horvitz, solicitud de quien habla, el director de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Chile, Jaime Barrow, solicitud de la senadora Goich, el director ejecutivo de Iniciativas Familia Saludable en el Instituto O'Neill de la Universidad Georgetown, Oscar Cabrera, solicitud del senador Girardi, y el señor Hugo Soto, solicitud del senador Chaguán. Iniciamos, señor secretario, entonces las exposiciones, 10 minutos cada uno. Muy bien, presidente. Entonces tendría la palabra la señora Francisca Reyes. Muy bien. Sí, muy bien. Muy buenos días, senadores. Buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. Disculpen, no me es posible iniciar video. Dice que el anfitrión lo detuvo. Por favor, secretario. Ahí sí, muchas gracias. Perfecto, muy buenos días. Voy a compartir una breve presentación. No sé si les es posible verla. No les figura todavía. No. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, figura en pantalla la presentación. Ahí sí. No figura. Ahora sí, me parece que sí. Muy bien. Mis comentarios al proyecto de ley. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación. Permítanme presentar. Mi nombre es Francisca Reyes Arellano, soy abogado, magíster en bioética y actualmente me dedico básicamente a realizar asesorías relativas a esta materia, principalmente lo referido a ética en el ámbito sanitario y a ética en el ámbito de la investigación biomédica. Los comentarios que voy a realizar al presente proyecto de ley se van a centrar en 3 ejes de discusión. El primero relativo a la relación derecho y obligación que estipula el presente proyecto de ley. En relación con la eventual desnaturalización de la ciencia médica, es un comentario bastante y una observación bastante concreta. El segundo comentario va a ser relativo a la obligación de información que recae sobre el médico, que es básicamente la que estipula el artículo 16E, que se incorporaría con este nuevo proyecto de ley. Y la tercera observación es relativa a algunos problemas jurídicos que podríamos encontrar derivados de la estipulación del artículo 16I que incorporaría este proyecto de ley. Si nosotros analizamos a grandes rasgos la finalidad de la ciencia médica, vamos a encontrar que en tiempos de Esculapio, de Hipócrates, el médico va a figurar como responsable de adoptar decisiones que conducen al cuidado y protección de los enfermos. Sin embargo, si tuviésemos que catalogar a este proyecto dentro de alguna de las corrientes actuales de la ciencia médica, podríamos enmarcarlo en lo que se ha denominado como la crisis de la medicina contemporánea. ¿En qué sentido? En que este proyecto, podríamos decir, avanza en un sentido contrario a lo que exigen los tiempos actuales. Vale decir, recuperar el sentido hipocrático de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Considerar a la medicina nuevamente como una profesión que exige un profundo servicio personal, como una profesión que exige enfrentar de alta complejidad que hemos visto especialmente en este último tiempo de pandemia, con especial adhesión a principios éticos, con especial atención a la sabiduría y prudencia que se exige de la praxis médica y que en el fondo son las herramientas indispensables para poder responder justamente a lo que postula este proyecto de ley, que son las necesidades biológicas, sociales y espirituales del paciente. Pero lo que yo planteo en esta presentación y en estas observaciones que voy a postular a continuación es que este proyecto avanza en sentido contrario a la respuesta de estas necesidades biológicas, sociales y espirituales del paciente, justamente por lo que postularé a continuación.
Si nosotros nos preguntamos por la asistencia para morir, que es básicamente la definición que se estipula por acto eutanásico en el presente proyecto de ley, ¿podríamos considerar efectivamente la asistencia para morir como un acto médico? Pues si nosotros estudiamos, tal como vimos en la diapositiva anterior, en qué consiste estrictamente hablando la responsabilidad del médico, no podríamos llegar a la conclusión de que la asistencia para morir es efectivamente un acto médico, porque no puede constituirse como obligación de un profesional sanitario provocar la muerte de un tercero, que justamente es un tercero que está a su cuidado. Es decir, no sería correcto o no sería posible consagrar el derecho a solicitar asistencia médica para morir, puesto que no se dimensionan las consecuencias de consagrar este derecho en un Estado de Derecho o en una sociedad civil tal cual la tenemos constituida hoy en día. ¿Por qué digo esto? Si nosotros planteamos esto en términos kantianos, en términos de una filosofía del derecho, cada vez que nosotros estipulamos una obligación, cada vez que nosotros proponemos un proyecto de ley que conlleva una obligación, en este caso, o un derecho, en este caso el derecho a solicitar la asistencia a morir, esa obligación, ese derecho, tiene una obligación correlativa. En este caso, como decía Kant, que un individuo tenga un derecho significa que otro individuo va a tener una obligación correlativa. O sea, ese individuo puede exigir a otro que se respete ese derecho, so pena de coacción. ¿Qué significa esto? Cuando un derecho se transforma en ley, que es lo que sucedería con este proyecto, el deber moral de respetarlo pasaría a ser una obligación jurídica. Nos preguntamos entonces si en el Estado de Derecho actual nosotros podríamos imponer una obligación coactiva de esta naturaleza, es decir, podríamos imponer a un profesional sanitario la obligación coactiva en un Estado de Derecho de realizar un acto tal que signifique llevar a cabo la muerte de un sujeto o un individuo que esté bajo su cuidado médico. Esa es la pregunta. Además, podemos reconocer en este proyecto de ley algunos otros elementos de naturaleza coactiva. Por ejemplo, la imposición de algunas cargas desproporcionadas sobre el profesional médico, que es lo que voy a explicar a continuación. Pasamos ahora al segundo punto, que es relativo a la obligación de información y que es justamente una de aquellas cargas desproporcionadas que se imponen sobre el profesional médico. En el artículo 16e se impone la obligación legal al profesional médico de informar al paciente el derecho reconocido en el artículo 16a. Vale decir, informar los requisitos necesarios para hacer efectivo el derecho a la asistencia médica para morir, de informar los procedimientos habilitados de asistencia médica, y junto con ello se está ejerciendo una suerte de violencia legalizada en contra del profesional médico que decida no practicar este tipo de procedimientos, o bien que sencillamente decida no considere oportuno entregar la información en dicho momento. Es más, se está estipulando arbitrariamente un momento determinado para que el profesional entregue la información. Y no solo eso, sino que además que el profesional no entregue la información en ese momento determinado podría conducir además a una eventual responsabilidad legal. De hecho, si nosotros consideramos la objeción de conciencia que estipula el proyecto de ley, esa objeción de conciencia no contemplaría la posibilidad de ser ejercida en este momento, puesto que estamos hablando de un momento que es precedente al ejercicio del derecho de la asistencia médica para morir. Estamos hablando de un momento en que se entrega la información. Por lo tanto, obligar a un profesional médico a entregar en un momento arbitrario este tipo de información atentaría contra la lex artis, contra la práctica médica habitual, contra la prudencia médica y finalmente contra el bienestar mismo de los pacientes, pues estos se verían expuestos a una gran cantidad de información y podríamos perfectamente cuestionar si efectivamente el paciente que toma una decisión cuando ha sido al mismo tiempo informado de que su situación de salud es delicada, de que su situación de salud es eventualmente irreversible y terminal, y que además tiene la posibilidad de morir, podríamos perfectamente cuestionar si esa decisión es verdaderamente consciente e informada. Finalmente quisiera referirme al problema jurídico de las voluntades anticipadas. Y es que el presente proyecto
integra todo un nuevo sistema jurídico y toda una nueva institucionalidad respecto de las voluntades anticipadas, incorporando en el artículo 16 y la siguiente definición. El documento de voluntad anticipada es un acto por el cual una persona capaz y mayor de edad expresa su decisión futura de recibir asistencia médica para morir en caso de que padezca un problema de salud grave e irremediable de acuerdo con los requisitos y formas establecidos en la ley y se viera impedido invocar su derecho por encontrarse en un estado de inconsciencia o de privación de facultades mentales, ambos de carácter irreversible. ¿Cuál es el primer obstáculo que yo considero bastante dificultoso de superar en esta definición? Es qué vamos a considerar por persona capaz. Si nos ceñimos a lo que nosotros tenemos disponible en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos una definición de persona capaz bastante ambigua. Vamos al artículo 1446 del Código Civil, que nos dice: toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. O sea, nos regimos en nuestro ordenamiento jurídico por una regla general de capacidad. De hecho, es más, en el ámbito bioético se trabaja con esta regla general de capacidad. Cuando nosotros evaluamos si un paciente puede o no otorgar su consentimiento informado, si un paciente puede o no participar de una investigación biomédica, trabajamos con esta regla de capacidad. Nos preguntamos entonces, ¿es esta la regla de capacidad que va a regir para otorgar una voluntad anticipada? Por otro lado, el artículo 1447 dice: son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, también los menores adultos y otras incapacidades particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. ¿Es esto lo que nosotros vamos a entender por persona capaz? Porque si es esto lo que nosotros vamos a entender por persona capaz, la verdad nos encontramos frente a una ambigüedad bastante relevante. Entonces, si es esta la capacidad a la cual se va a referir el proyecto de ley, la verdad, la situación es bastante o extremadamente ambigua respecto de quiénes van a poder o no otorgar voluntades anticipadas, lo cual exige mayor profundización. Además, no se considera la evaluación de especialistas del ámbito médico, del ámbito neurológico, psiquiátrico, para evaluar la capacidad de la persona que otorga la voluntad anticipada. No se considera un espacio de tiempo durante el cual esa voluntad anticipada va a tener validez efectiva. Y además, por otra parte, la voluntad anticipada como institución consiste en una declaración que va a ser escasamente útil, pues solo considera la asistencia médica para morir, más no considera la posibilidad de declarar en ese documento la posibilidad de que la persona también, como voluntad anticipada, pudiese solicitar cuidados paliativos u otro tipo de tratamientos, que es uno de los objetos también de las voluntades anticipadas en otros países que tienen este tipo de legislación. Así que... Perdón, señor presidente, el tiempo de la expositora ya está por concluir, solo para poder que se redondee la idea final. Vamos redondeando porque hay 5 personas más. Finalizo. Y solamente ya para cerrar, la voluntad anticipada, y cierro con esto, la información con que cuenta la persona al momento de otorgar la voluntad anticipada es información escasa o nula relativa a los padecimientos médicos que podrá sufrir en un futuro. Por lo tanto, podríamos hablar de una suerte de consentimiento en blanco, que no cumple con ninguno de los estándares que habitualmente se establecen para lo que se considera un proceso de consentimiento verdaderamente informado, en el cual la primera premisa es que la persona consiente porque cuenta con la información respecto de aquello por lo cual consiente, y en este caso la persona consentiría sin saber respecto exactamente de aquello sobre lo cual está consintiendo. Y finalmente, podríamos hablar de una suerte de exoneración de responsabilidad similar a las cláusulas contractuales que nosotros podemos encontrar en los estacionamientos de los supermercados o de los centros comerciales, donde nosotros vemos que las empresas dicen: no nos hacemos responsables por daños o hurtos que puedan ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo lo que hace la declaración de voluntad anticipada es condonar un eventual daño futuro. En este caso, un daño futuro que pudiese sufrir la persona que declara su voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque no distaría mucho
de una declaración en que la persona que está diciendo que quiere morir exonera de toda responsabilidad a cualquier tercero involucrado en los daños, incluyendo muerte o lesión, que pudiese sufrir la persona que está declarando su voluntad anticipada. Y además está decir que las personas están fuera del comercio humano, por lo tanto no se podrá disponer de ellas ni aún con su consentimiento, ni aún bajo pretexto del ejercicio de su autonomía. Es por ello que debiésemos estar de acuerdo en que no podemos pactar ninguna clase de contrato de disposición de nosotros mismos, y en general se considera que todo este tipo de cláusulas y disposiciones de ejercicio sobre nuestra vida o nuestro cuerpo son contrarias al orden público. Con esto finalizo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Francesca Reyes. Tiene la palabra entonces la señora Daniela Horvitz. Muchas gracias, buenos días, honorables miembros y especialmente señor presidente de la Comisión de Salud del Senado. Agradezco me sea permitido dar mi opinión en calidad de presidenta de la Asociación Internacional de Juristas de Familia respecto a este proyecto de ley que modifica la ley 20.584 del Código Penal respecto a cuidados paliativos y asistencia médica para morir, y en particular, por cierto, lo que dice relación con la posibilidad de incluir en esta normativa y respetar el derecho de niñas y adolescentes a detentar este derecho. Esta abogada, por cierto, tiene la opinión favorable respecto del texto normativo que se encuentra en discusión actualmente, y la opinión dice relación con que la exclusión anticipada, la prohibición de que esta normativa se aplique a menores de 18 años es, en primer lugar, contraria a la Constitución, toda vez que efectivamente la Constitución, al menos el texto actual que tenemos, garantiza la igualdad de todas las personas, y eventualmente aquí estaríamos frente a un acto de discriminación. Es más, el texto actual señala: nacen iguales en dignidad y derechos, y entendemos aquellos que somos partidarios de la normativa que se encuentra proponiendo y discutiendo el Senado, que esta es una ley que garantiza la dignidad de las personas y por lo tanto no cabe excluir a niños, niñas y adolescentes. Entonces la letra C del artículo 16b en concepto de esta parte y a título personal es efectivamente una norma inconstitucional. Por otra parte, también sería contraria a la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto sería contraria a lo que dispone el artículo 2, de que el Estado debe proteger a niños, niñas y adolescentes, o a los niños, como describe la Convención a todo menor de 18 años, de cualquier tipo de discriminación. El artículo 3 de la misma convención, todas estas que son normas de rango constitucional, como bien lo saben los señores senadores, en cuanto al deber del Estado de otorgar cuidado y protección necesarios para el bienestar. No podemos comprender esta normativa que se encuentra en discusión de no comprender que lo que estamos buscando es justamente el bienestar de las personas en este derecho a los cuidados paliativos y la asistencia para morir. Por lo tanto, no estaríamos atentando en contra de esta norma. Asimismo, en contra del artículo 5 de la Convención, que le otorga prioritariamente el derecho de los padres a tomar las decisiones respecto de sus hijos y reconoce expresamente la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Y, por cierto, también contraria al fundamental artículo 12, que además es altamente probable o sea reconocido expresamente en un nuevo texto constitucional, que es el derecho a ser oído de todo niño, niña o adolescente en cualquier situación que lo involucre o le incumba directamente y particularmente a su cuerpo. Esto es la opinión de esta abogada, es que el negar ex ante y por texto normativo el derecho a cualquier menor de 18 años a poder optar a este derecho de la salud, de cuidados paliativos o la asistencia médica a morir, va contra el concepto de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no objetos de los mismos.
Esto, por cierto, es coherente con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia, que señala cuáles son los principios que habrán de regir a estos tribunales y a la judicatura de familia, y que siempre habrá de ser el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, también la normativa sería contraria a la propia ley actual de los pacientes, porque en su artículo 5, esta normativa que estamos modificando se refiere a las personas. Entonces no hace una discriminación entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las limitaciones que sí debería contener la norma? Es que para optar a este derecho a los cuidados paliativos, ¿no?, respecto de niños, niñas y adolescentes, debe haber una mayor protección, ¿no?, y pero no nunca una privación. ¿Por qué digo que además esto sería contrario a la propia ley de los pacientes que ya se encuentra en vigencia? Porque esa ley, y solo de modo ejemplar, señala en el artículo 13A, se refiere a los representantes legales cuando se refiere a la ficha clínica. En el artículo 15C también se refiere al representante legal. Estamos hablando ya sea de niños, niñas, adolescentes o personas incapaces. En el artículo 16, inciso 5, se señala el apoderado que haya designado o parientes conforme al artículo 42 del Código Civil. Estos son cónyuges, descendientes, ascendientes y colaterales. El artículo 17, cuando señala que la voluntad manifestada por sus representantes legales. Todo esto, además, honorables senadores, los invito a interpretarlo conforme a las directrices expresas del Comité de los Derechos del Niño de la Observación General número 12 del año 2009, y particularmente lo que dispone en la evaluación de la capacidad del niño, que estas observaciones dicen relación justamente con el derecho a ser oído a todo niño, niña y adolescente cuando dice relación con su propia vida y destino. ¿Quiénes entonces deberían ser los llamados a tomar las decisiones respecto del ejercicio de estos derechos en que no debería discriminarse a los menores de 18 años? Por cierto, señores senadores, la regla general de nuestro ordenamiento jurídico, vale decir los representantes legales. Pero como se trata de un asunto tan delicado, la mayoría de la doctrina y las legislaciones extranjeras, el derecho comparado, eleva el estándar. Y no se limita solamente al representante legal, sino que en el caso de niños, niñas y adolescentes señala que ambos progenitores o tutores deben estar de acuerdo para poder solicitar estas medidas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que hay que ponerse en qué caso? En el caso eventual que haya discrepancia entre los progenitores o entre el equipo médico y los progenitores. Y entonces lo que la norma debe hacer para poder garantizar suficientemente el derecho de niños, niñas y adolescentes es establecer que la jurisdicción especializada de familia habrá de decidir en esa situación de conflicto. Vale decir, de no haber unidad de criterio entre los progenitores, padres, cuidadores, o entre los padres y cuidadores y el equipo médico, entonces habrá de interpretar la norma y la situación particular un juez de familia en un procedimiento de urgencia y sumarísimo que debería establecerse también en esta norma. Solo a modo ejemplar me permito traer a colación, honorables senadores, lo que dispone, por ejemplo, la ley 18.473 del año 2009 del Uruguay, que señala que si se tratare de niños o adolescentes, la decisión corresponderá a sus padres en el ejercicio de la patria potestad o a su tutor. Si la tutela se hubiera discernido porque a su vez los padres son menores de edad, el tutor deberá consultar a los padres que respectivamente conviven con el niño. Dice, no obstante, cuando el paciente sea incapaz, interdicto, niño o adolescente, pero con un grado de discernimiento de madurez suficiente para participar en la decisión,
esta será tomada por sus representantes legales en consulta con el incapaz y el médico tratante. Vale decir, esta norma recoge el derecho de niños, niñas y adolescentes, lo protege suficientemente y además respeta el derecho a ser oído y participar de la toma de la decisión. En el mismo sentido tenemos en Argentina la ley 26.529 del año 2009, en que refiere también los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Y en el Código Civil y de Comercio reformado de Argentina del año 2014, van más allá incluso, y señalan que a partir de los 16 años, en el artículo 26, honorables senadores, a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Estos son solamente unos ejemplos. Me permito poner a disposición de esta comisión del Senado, si así lo tuviera bien, requerir informe de derecho comparado a la Asociación Internacional de Juristas de Familia, a la cual represento, que le pudieran permitir a la comisión ilustrarse respecto a cómo otras legislaciones han resuelto este asunto, cautelando debidamente, por una parte, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, la protección que les debemos como Estado a las mismas y también el respeto y el derecho a ser oído. Me cuesta pensar en un caso de mayor cariño y cuidado para con un hijo o hija. Presidente, que queda tomar un minuto padres, para el término de la exposición. Estoy terminando misma. Para poder tomar una decisión en este tipo de situaciones. Y en caso de conflicto, como señalé, habrá de decidir quién está especializado, que sería un tribunal de familia. Sí, tengo otros comentarios respecto a la normativa en general que las puedo hacer llegar por escrito para efectos de que no se produzcan contradicciones eventualmente entre los conceptos de indelegabilidad que esgrime el artículo 16b, por ejemplo, con lo que señala el artículo 16.1 y la posibilidad de las voluntades anticipadas para efectos de impedir a futuro que los tribunales colapsen por una posible colisión en la interpretación de ambos conceptos, que podría salvarse con algunas pequeñas distinciones y aclaraciones dentro del artículo 16G, J, K, inciso segundo, y 20, letra A, respecto a la extinción de algunos plazos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Daniela Colvin. Y tiene la palabra el director de la carrera de Medicina de la Universidad Diego Portales, don Jaime Barro. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación. Saludar a los senadores y senadoras de la comisión por su intermedio. Tal como señala usted, yo actualmente soy académico en la Universidad Diego Portales, no soy el director. Voy a compartir una presentación. Espero poder ceñirme al tiempo planteado. Bueno, quisiera partir por una pequeña declaración de potenciales conflictos de interés. Yo fui miembro de la comisión redactora del proyecto de ley de derechos y deberes de las personas, el segundo proyecto, el que presentó la presidenta Bachelet en el 2006. Por lo tanto, hay varios de los artículos que se modifican que de alguna manera representan la discusión que ya tuvimos en ese entonces en dicha comisión. Soy ex subsecretario de Salud Pública, por lo tanto también hay un potencial conflicto de interés en estas declaraciones. Soy militante de la democracia cristiana y también soy católico. Y la idea de esta declaración de potenciales conflictos de interés es más que nada hacer presente que estos temas o posiciones que yo identifiqué que no debían hacer cambiar o plantear una determinada posición, porque el objetivo de esta presentación es más bien hacer un aporte al debate del proyecto desde el punto de vista de la ética, ¿ya? Y específicamente de la ética médica.
Y por eso mismo las opiniones que presento acá son personales y no representan a nadie más que a mí mismo, ni a un partido, ni a una universidad, ni mucho menos a una determinada confesión religiosa. Los temas que aborda el proyecto de ley son varios y muy importantes de discutir. Van desde una profundización del tema de los cuidados paliativos y la atención espiritual, que ya está contenida en la Ley de Derechos y Deberes, hasta en referencia a los comités de ética en los hospitales. Yo, por razones de tiempo, obviamente, elegí referirme solamente al que establece, o al tema que establece el derecho a decidir y solicitar la asistencia médica para morir, cumpliendo ciertos requisitos. ¿Qué plantea o qué se plantea en el proyecto de ley respecto de esto que denomina la asistencia médica para morir? Tengo una definición que se entenderá por asistencia médica para morir la administración por parte de un profesional de la salud de una sustancia a una persona que le haya requerido y que cause su muerte, siempre indicada por orden médica y supervisada por un médico cirujano. Asimismo, se entenderá que la asistencia médica para morir puede comprender la prescripción y dispensación por parte de un médico de una sustancia a una persona que la haya requerido, de manera que ésta se le pueda autoadministrar causando su propia muerte, siempre bajo supervisión médica en el momento de dicha administración. Entonces, yo he destacado estos dos párrafos negrita, que de lo que estamos hablando no es solamente de un derecho de parte de los pacientes, sino que también de deberes, como se señalaba en la primera presentación, por parte de un profesional de la salud, específicamente el médico o médica, que participa en esta acción que es la asistencia médica para morir. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un problema ético que involucra dos agentes morales y no solamente uno, que es el paciente, ¿ya? Y por lo tanto, la discusión acá no tiene que ver con el hecho mismo de, por ejemplo, un suicidio, que es una discusión aparte y muy interesante, sino que de cómo el médico participa en una acción que va a derivar en la muerte de un paciente a requerimiento de este. Esto, a mi juicio, enmarca el problema dentro de lo que se denomina problema agente principal, en que, en resumidas cuentas, el principal es un agente que no puede desarrollar la agencia completamente por sus propios medios y debe confiar o delegar la realización de ese tipo de acciones a otro agente moral, que en el modelo se denomina agente propiamente tal, porque es el que realiza las acciones, quien va a actuar a nombre de o va a realizar acciones que el principal no puede realizar por sí mismo. Y en esta relación entre agente y principal siempre se va a dar una asimetría de poder, porque es el agente el que puede actuar y no el principal. Y eso otorga una cierta situación, un estatus al agente, que el que puede tener, por ejemplo, sus propios intereses y de donde van a emerger lo que se denominan conflictos de interés, pero que mucho más que solamente los conflictos de interés va a requerir una serie de normativas y regulaciones, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético, porque en el ejercicio de su actuar el agente y por la asimetría de poder que tiene, no puede provocar un daño o tomar alguna ventaja o actuar erróneamente respecto del principal. Entonces, este mismo modelo, si lo reemplazamos, ¿cierto? El paciente, el médico, el paciente requiere un tratamiento que no puede hacer por sí mismo y el médico va a realizar este tratamiento y se va a verificar esta misma asimetría de poder que está dada, entre otras cosas, por el conocimiento médico y también por las habilidades y destrezas adquiridas durante el entrenamiento del profesional. Ahora es importante, y señalé que esto se enmarca también dentro de agentes morales, ¿cierto? Tanto el paciente como el médico. Y cuando nos el agente moral estamos hablando de la teoría de la acción moral o de la agencia moral, es que el agente moral
va a buscar ciertos fines, es aquel que va a buscar ciertos fines y que enfrentado a alternativas de acción va a decidir cierto tipo de acción y de lo cual va a ir derivando ciertas normas de acción. Y esas normas de acción van a ser revisadas por lo que se denomina la conciencia moral. Entonces, es importante destacar que para esta acciones o decisiones, esta adquisición de normas de acciones, el agente moral tiene que haber desarrollado esta conciencia moral. Por eso habitualmente se habla de que los agentes morales son aquellos seres humanos, ¿cierto? Esas personas que han llegado a cierto grado de madurez y que tienen la capacidad para poder actuar de acuerdo a estas normativas, y son esas personas las que representan en sí la situación de autonomía. Autonomía que se da por esta conciencia moral, que es capaz de establecer las normas de acción que pueden ordenar nuestras acciones a un fin determinado. En el caso de los profesionales de la salud, como ya lo señalábamos, es una situación particular, porque el fin que busca el profesional de la salud en tanto tal es promover y restaurar o mantener la salud del paciente. O sea, está buscando un fin que tiene que ver con otro, no consigo mismo. Y por lo tanto, las acciones de salud van a estar enmarcadas no solamente en aquellas que el profesional de la salud pueda razonar como correctas, sino que aquellas que están dadas por la práctica de la profesión, lo que denominamos la lex artis. Y por lo tanto, esta conciencia moral que tiene el profesional de la salud está restringida en su ámbito de función y de decisión por una parte, lo que se denomina código deontológico, que ya voy a explicar un poco más, y el marco legal que establece para la profesión. Los códigos deontológicos surgen de las propias asociaciones y colegios profesionales para regular el ejercicio profesional y sobre todo para prevenir y sancionar malas prácticas, porque es importante entonces esta mala práctica entendida como lo opuesto a la lex artis. Y por lo tanto especifican principios y procedimientos de resolución de problemas, o sea, cómo vamos a actuar frente a distintas situaciones. Y ha sido bien importante su desarrollo porque han servido para consolidar las profesiones y contribuyen a ennoblecerlas y motivarlas éticamente. Entonces, un profesional que se rige o que trata de seguir la lex artis también tiene como instrumento o apoyo el código deontológico que va a determinar los marcos o el marco desde el punto de vista ético para su actuar en beneficio del desarrollo de la propia profesión. Profesión que, tal como señalada o definida de la cortina, es una actividad social cooperativa que tiene como meta interna proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana. La palabra profesio implica declaración pública de algo y alude a el rasgo que tiene la profesión de compromiso público. Entonces, es importante señalar que el desarrollo de las profesiones, el respeto de esta lex artis y la excelencia en el ejercicio del uso de los medios propios de la profesión para los fines que le competen son necesarios para la sociedad para que efectivamente la profesión dé una contribución a la sociedad. ¿Y cuáles son los fines de la medicina? En nuestra presentación, en la sesión previa que yo pude ver posteriormente, se han planteado los fines que plantea el Centro Hastings en Estados Unidos, que recoge la opinión de muchos centros de ética, pero a mí me gustaría resumirlo en una sola frase, que yo creo que es una síntesis, que el fin de la medicina es el uso de los medios a su disposición para hacer siempre el bien al paciente y nunca hacerle mal. Esta frase resume dos principios bien conocidos en la bioética, de la ética médica, que son el principio de beneficencia, siempre el bien para el paciente, y el principio de no maleficencia, o sea, nunca el mal, el non-nocere. Señor presidente, el tiempo del expositor ha concluido. Vamos redondeando. Vamos redondeando. El conflicto se genera en quién define
cuál es el bien del paciente y probablemente uno tenga que tomar un respeto de la consideración, cierta consideración de cuál es la opinión del paciente, el médico le dé respeto a la autonomía del paciente. Y cabe destacar que no todos los pacientes tienen igual grado de autonomía, porque la autonomía depende de inteligencia, voluntad y también de libertad, que es estar libre de cualquier interferencia para ejercer esa autonomía. Y en particular, la enfermedad, especialmente una enfermedad grave, una enfermedad terminal que amenaza la vida, es una interferencia para el ejercicio de la autonomía. Vamos a saltar esto y vamos a ir a las conclusiones, que es la asistencia médica para morir corresponde a un ámbito de decisión moral tanto del paciente como del médico. La asistencia médica para morir no busca el bien del paciente evitando el daño, sino que es el mayor de los daños. Los médicos tienen la obligación de respetar la autonomía del paciente, pero las solicitudes de los pacientes no obligan a los médicos, en especial cuando implican acciones contrarias a la deontología de la profesión. Y si los sufrimientos físicos persistentes, como señala el propio proyecto de ley, e intolerables, y que no pueden ser aliviados en condiciones que se consideran aceptables, son condición para autorizar la asistencia médica para morir, entonces de ninguna manera puede esta ser considerada una decisión autónoma del paciente, porque se reconoce en ello que no existe libertad del propio paciente, existe una interferencia en su libertad. La profesión médica tiene reconocimiento social en la medida que se respetan los fines de la medicina y finalmente señalar que autorizar la asistencia médica para morir puede dañar seriamente la confianza pública en los médicos y la práctica misma de la medicina. Eso es. Muchas gracias, don Jaime Barro. Y nos quedan 12 expositores, el señor Cabrera y el señor Hugo Soto, y nos quedan 4 minutos. No sé si lo dejamos por una próxima sesión, por el espacio de tiempo. Yo creo que sí, presidente. Ya, ok. Muy bien. Entonces le pido disculpas a don Oscar Cabrera. Es que ellos pueden, digamos, no sé. Hugo Soto para invitarlo para la próxima sesión. Porque también vamos a tener la visita de una marcha de los trabajadores de la salud por 3 temas. La aprobación del proyecto de ley de descanso compensatorio y fuero, que no está en esta comisión, está en la Comisión de Trabajo. Las metas sanitarias, que está en la Comisión Mixta de Constitución, y el despido de honorarios COVID, presupuesto y el presupuesto del año 22. Esa es la marcha que va a llegar al mediodía acá al Congreso. Quiero darle a conocer a ustedes por si acaso. Esos son los puntos que están demandando. Muy bien, ¿alguna consulta a nuestros expositores? Presidente. Sí. Yo agradecer las presentaciones y quizás más que una consulta es un comentario que creo que es importante hacia adelante para la conversación que nosotros estamos teniendo. La ley que nosotros estamos discutiendo en este minuto, se presentó este proyecto antes de que se despachara de esta misma comisión la ley de cuidado paliativo. Ley que se trabajó muy bien transversalmente y que se encuentra hoy en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, creo que es relevante en la conversación que estamos teniendo respecto a esta ley, a este proyecto que estamos discutiendo actualmente, separar los temas, porque ya no es necesario, dado que tenemos una ley en esa línea, el tema de los cuidados paliativos. O sea, esta no es una ley de cuidados paliativos, porque la ley de cuidados paliativos nosotros ya la discutimos. Esta es una ley de la asistencia para la muerte, donde podemos tener opiniones distintas, etcétera, tal como lo han planteado acá algunos de los expositores. Pero creo que es importante también para la conversación que vamos a tener y para la conversación con los propios expositores, que tengamos siempre en consideración que la ley de cuidados paliativos ya fue despachada por esta comisión, de que de hecho tenemos una deuda tremenda con los cuidados paliativos en Chile y con el acompañamiento de las personas y con el dolor de las personas cuando están en una enfermedad terminal, y esa deuda nos va a costar saldarla en nuestro país,
pero que este proyecto es un tema distinto y que es importante discutirlo en su mérito. Y el tema de este proyecto es la asistencia de parte de un médico o sea, el suicidio asistido. De eso es de lo que estamos hablando. Y creo que es importante encuadrar la conversación ahí para poder tener una buena discusión del proyecto. Gracias, presidente, y gracias a todos los que presentaron. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Bien. Presidente, solamente informar, súper breve, gracias a los expositores, esto tiene que ver con su intervención anterior. Yo soy presidenta de la Comisión de Trabajo y la semana pasada pusimos en tabla, recibimos ya en 2 sesiones a representantes de los gremios de salud por el proyecto que busca el descanso compensatorio y el fuero para el personal de salud. Se acordó crear una mesa de trabajo con el ministro de Salud, o sea, con el Ministerio de Salud, él estuvo presente y yo espero que ya la próxima semana tengamos novedades sobre eso, pero solamente para que usted esté informado de que hemos avanzado en la tramitación del proyecto y que han sido recibidos además los gremios las semanas recientes. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, esa es la respuesta que si yo tengo la oportunidad de conversar con ellos, porque esas son las demandas y por eso que están movilizándose. Bien, entonces, con los agradecimientos a la señora Francisca Reyes, a la señora Daniela Orbit y a don Jaime Barrow por sus exposiciones, damos por finalizada esta sesión, habiéndose cumplido el tiempo. Recording stopped.